Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para mí, su servidor Manuel Ospino, es un placer, un privilegio acompañarte semana a semana en estas discusiones. Y si por primera vez estás viendo este video, quisiera invitarte a que nos acompañes en caso de surgir alguna pregunta o inquietud, a que nos acompañes el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, porque aquí tendremos nuestro complemento a esta lección grabada que será totalmente en vivo. Cada sábado a las 7:30 de la mañana discutimos en vivo la lección de la escuela sabática, comentamos el texto bíblico y así respondemos en el nombre y en la gracia de nuestro Señor cualquier pregunta e inquietud en la medida en que el Señor nos dé gracia para así responder. Así que habiendo dicho esto, sencillamente quisiera invitarte a que antes de abrir la palabra del Señor y comentar específicamente el capítulo número 11 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, hasta los primeros 3 versículos del capítulo número 12, antes de hacer eso, busquemos juntos la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una oración para tener nuestros entendimientos y mentes iluminadas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Señor bendito, es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo que venimos, Señor, delante de ti para pedirte el cumplimiento de tu gloriosa promesa, Señor, de enviar tu Santo Espíritu para que instruya nuestras mentes y corazones y podamos contemplar a Cristo, Señor, y al contemplarle podamos ser transformados de gloria en gloria a su imagen, Padre, por tu Santo Espíritu que opera en nosotros. Te pedimos todas estas cosas, buen Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a comenzar a leer en el capítulo número 11 de Hebreos, capítulo número 11, y vamos a leer los primeros versículos. En estos versículos nosotros encontramos la esencia de lo que es la fe. Y es demasiado importante poder partir a la lectura de Hebreos capítulo 11 hasta los primeros 3 versículos del capítulo 12 con las conclusiones bien claras, bien fundamentadas que se desprenden de los primeros versículos del capítulo número 11. Porque cuando ponemos en nuestra mente y corazón la idea clara y firme de aquello que es la fe verdadera, la fe genuina, entonces al leer la historia de todos estos personajes que forman cual galería el capítulo número 11 de Hebreos, nosotros nos daremos cuenta qué es aquello exactamente en lo que ellos creyeron, en qué confiaron, porque cada uno de ellos se nos narra en su historia personal que al creer, al confiar en el Señor, cada uno de ellos fue capaz de dar testimonio de haber agradado a Dios por medio de un accionar en sus propias vidas que provenía de aquello que genuinamente es la fe. Así que necesitamos comprender lo que es la fe para que podamos aprender cómo ésta actúa en nuestras vidas. Vamos a mirar entonces los primeros versículos de Hebreos capítulo número 11. Dice así: es pues la fe, dice la versión Reina Valera del 60, la certeza de lo que se espera. Mira esto. La certeza de lo que se espera no es en realidad la manera más exacta de traducir al español lo que la epístola quiere decir en griego. En griego no aparece la palabra certeza, sino que aparece la palabra hipóstasis. Y esto es muy, pero muy importante.
Porque la palabra hipóstasis ya apareció en el capítulo número 1, cuando en ese lugar el autor de Hebreos nos dice que Jesús era la misma sustancia, hipóstasis de la gloria del Padre. Lo que entendemos con Jesús es que al ver a Cristo tenemos una idea exacta del ser de Dios, de su carácter, de lo que Dios es. Aquí aparece nuevamente la palabra hipóstasis y pudiésemos traducir que la fe es la realidad, la sustancia, el ser verdadero de las cosas que se esperan. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué la fe puede ser la realidad de lo que se espera? ¿Cómo es que la fe puede llegar a ser la sustancia real, la cosa que se espera? ¿Cómo es eso? Vamos a seguir leyendo. Dice así. Luego dice el texto, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo es que el autor nos propone entender la fe? Para comprender el versículo número 1, y ver de qué manera la fe es la realidad, el ser de las cosas esperadas y la convicción de lo que no se ve, nosotros necesitamos leer el versículo número 2 y versículo número 3 para saber qué es lo que el autor por medio del Espíritu Santo tiene en mente. ¿Cómo es que la fe puede llegar a ser la esencia, la realidad de la cosa esperada? Vamos a mirar. Versículo número 2 y 3. Dice la palabra de Dios así. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo número 3. Atención. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, escucha, por la palabra de Dios. Esto es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos a través del autor de Hebreos. Cuando el autor nos dice que la fe es la hipóstasis, la sustancia, el ser real de la cosa que se espera, lo que el autor nos está diciendo es que las cosas esperadas, las cosas anheladas, la realidad cumplida proviene de la misma cosa o del mismo instrumento o del mismo poder que creó la realidad existente. ¿Cómo es eso? Mira esto. Todo cuanto existe, todo este universo, todo lo que podamos llamar real, todo lo que sea tangible, todo lo que puedas sostener en tu mano, todo lo que puedas pensar, todo lo que puedan contemplar tus ojos, todo lo que puedas rodear y llegar a tu mente a través de los sentidos, todo lo que es real fue creado en el principio por la palabra de Dios. Por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. De manera que las cosas que se ven, escucha bien, como lo va a decir el autor. Mira esto, versículo número 3. De modo que lo que se ve, lo que es manifiesto, dice en el griego, lo que es manifiesto y puede ser observable, atención, fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se puede contemplar con la vista. Mira esto. Quiere decir entonces que el universo y todo lo que es real y visible fue creado por el poder de algo que a su vez no es visible. ¿Qué es aquello que no es visible, pero que al ejecutarse genera, crea, constituye la cosa visible? Todo lo que es y puede ser contemplado. ¿Qué es? La palabra. La palabra del Creador, al salir de su boca, representa la instantánea aparición y constitución de todo cuanto existe. De manera que lo que se ve, la realidad visible, fue hecha de lo que no se veía. Palabra del Creador.
Esto es exactamente lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 1. Y es exactamente la razón por la cual todo el Evangelio de Juan está estructurado de la manera en que está estructurado. Por ejemplo, en el principio, ¿qué es lo que todo lector, versado, conocedor de la Torá, de la Biblia, podría esperar que Juan incluyera como completación de esa primera frase? En el principio. Cualquier lector versado en la Torá esperaría leer: en el principio creó Dios, como Génesis capítulo 1 versículo número 1. Sin embargo, Juan quiere transmitirnos una enseñanza por el Espíritu Santo. En el principio, en vez de decir creó, él dice: en el principio existía la palabra. Y es exactamente la palabra que va a ser encarnada en Cristo. De manera que cuando veamos a Cristo, cuando se contempla a Cristo, se ve el poder de la palabra de Dios encarnado. Y esta palabra es la que protagoniza todo el Evangelio de Juan, cual palabra que saliendo de la boca de Cristo produce los milagros, hace las obras. Ejemplo, cuando Jesús le dice al siervo, al noble de Juan capítulo 4, cuando éste se le acerca y le dice: maestro, mi hijo moribundo, mi hijo está a punto de morir, desciende, maestro, y acompáñame. Y Jesús le dice: vete, tu hijo vive. Y el noble toma la decisión de creer, confiar en la palabra de Cristo y se va a su lugar donde está su hijo enfermo. Pero cuando va llegando, sus siervos le salen al encuentro y le dicen: Señor, tu hijo vive. Y entonces él indaga y pregunta: ¿a qué hora, más o menos el día de ayer, comenzó a sanar mi hijo? Y le dicen la hora y él comprende que esa era la hora exacta en la cual Jesús había dicho: tu hijo vive. Entonces, nota cómo el Evangelio de Juan va construyendo toda su enseñanza en relación a la efectividad, en relación al poder de la palabra que sale de la boca de Cristo. Finalmente, cuando el Evangelio de Juan llega a su punto culminante, la palabra de Cristo es tan poderosa cuando sale de su boca, cual palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, que la palabra pronunciada penetra en los oídos de uno que tenía 4 días como muerto, mejor dicho, 4 días muerto, enterrado en un sepulcro, cuyas hermanas dijeron: no, Señor, no abras la piedra, no la quites, Señor, porque ya hiede, ya está en descomposición. Pero Cristo lo llama y al decirle: Lázaro, ven fuera, la palabra de Cristo penetra en los oídos de aquel que estaba muerto. Y escucha esto: si usted y yo conocemos bien la Biblia, sabemos que los muertos nada saben, los muertos no oyen, pero cuando es Cristo y su palabra la que sale, el oído del muerto resucita para que el muerto oiga la palabra de Cristo. ¿Y cómo esto es posible? Porque la palabra de Dios, la palabra de Cristo, al ser pronunciada, lleva en sí misma el poder de operar, de ejecutar, de obrar aquello que la palabra contiene al ser pronunciada. El discurso pronunciado ejecuta en virtud de su mismo poder lo que contiene en su discurso. Esa es la palabra de Cristo. La palabra de Dios es poder, es la misma obra. Dios no tiene que actuar para cumplir su palabra, porque su palabra lleva el poder que cumple su misma palabra. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10, Cristo compara sus palabras
con las obras del Padre. Ejemplo, al responderle a Felipe que le había pedido, Señor, muéstranos al Padre, Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo tengo con vosotros y aún no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y dice Jesús entonces, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él, ¿qué esperaríamos leer? Esperaríamos leer, Él habla las palabras, pero eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, Él hace las obras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la misma obra poderosa. Entonces, el Evangelio de Juan termina en su capítulo número 20. Mira cómo termina. Capítulo número 20, versículo número 29. Podríamos decir que este es el punto al cual todo el Evangelio ha tratado de llegar, ha tratado de prepararse para llevarnos. Mira esto. Juan capítulo 20, versículo 29. Dice Jesús a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Allí está el punto, allí está la enseñanza. Jesús preparó todo el Evangelio, toda su audiencia, y el Espíritu Santo preparó todo el Evangelio de Juan para enseñarnos y dejarnos clara en nuestras mentes y corazones la más grande de las enseñanzas acerca de la palabra de Dios. ¿Cuál es? Que la palabra de Cristo, atesorada, guardada en la mente y corazón, produce las mismas obras que la palabra del Creador pronunciada por el mismo poder que lleva la palabra misma. La palabra misma de Dios, recibida por la fe, produce por ella misma las obras de Dios. Su palabra lleva el poder de operar las obras de Dios para la cual su palabra fue primeramente pronunciada. Por esa razón, la fe es la realidad de lo que se espera. Porque cuando tú tienes fe, lo que estás haciendo es creer, confiar, esperar en la palabra que Dios te ha dado. Y si tú tienes la palabra, déjame decirte que tú tienes la misma cosa. Si tú tienes la palabra de la promesa, tú posees la cosa esperada, la cosa anhelada, la cosa guardada. No es más real que la palabra que Dios te ha dado. Porque la cosa esperada es producida por la palabra. Y si Dios te dio hoy la palabra y tú recibes esa palabra, tú tienes la realidad de la cosa esperada. Por eso es que la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo número 11, comienza con eso. Porque todos los personajes que él va a mencionar, recibieron la palabra, vivieron la palabra, creyeron a la palabra, tomaron a Dios por su palabra y ellos experimentaron la realidad de las promesas al aferrarse y vivir la palabra, aunque la cosa anhelada no llegó en sus días. Ellos experimentaron el poder, ellos tuvieron comunión con Dios, ellos conocieron al Señor porque creyeron a la palabra del Creador. Y esa palabra es más real que la cosa anhelada, porque la cosa anhelada que se ve, se toca, se experimenta, fue creada en el principio por la palabra, de manera que lo que se ve, lo que se anhela, lo que se aguarda, fue creado de lo que no se veía. Lo que hoy Dios te ha dado, su palabra, su poder,
Él te lo ha dado por medio de la palabra. Así que si tú experimentas hoy la palabra, si tú crees en esa palabra, si tú esperas en esa palabra, ella cumplirá por su propio poder la cosa aguardada, la cosa anhelada. Y tú experimentas hoy el gozo de la promesa, aunque la saludes aún de lejos. ¿Te das cuenta? Ese es el punto de Hebreos capítulo número 11. Por esa razón, cada uno de los personajes va a construir su vida por medio de esa palabra, porque tomará a Dios por su palabra y va a producir en su vida las obras acordes con la palabra. Pero no es porque ellos actuaron en respuesta por medio de sus propias fuerzas, por medio de su propia fidelidad. No, ellos actuaron por el poder de la palabra que cumple sus obras en aquel que las recibe por fe. Por esa razón, por ejemplo, en el espíritu de profecía, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 20 en la versión electrónica, en su capítulo número 2, para quien tiene la versión impresa, la mensajera del Señor nos dice que quien recibe por la fe la palabra de Dios está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios va el poder por medio del cual el mandamiento y la promesa son cumplidas. Así que quien recibe la palabra recibe la vida de Dios comunicada para que esa vida, para que ese poder por medio de la palabra produzca en nosotros las obras que la palabra anhela cumplir en nosotros. Y eso es lo que nos enseña la epístola, por ejemplo, cuando nosotros seguimos leyendo. Mira, vamos a leer algunos de los episodios que aquí se mencionan. Por ejemplo, Abel, capítulo número 11, versículo número 4. ¿Qué se le dio a Abel? ¿Qué promesa se le dio a Abel? La promesa de un redentor. Y al creer en esa promesa, Abel ofrece mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque Abel era buenísimo, porque Abel era una persona genial, en cambio Caín era malo. Porque al oír la palabra y creerle a la palabra produce los frutos del Espíritu. Así que al recibir la palabra, Abel sencillamente es un canal por medio del cual Dios y su poder pueden actuar y sus obras y frutos son acordes con la palabra. Y mira, por ejemplo, lo que nos va a decir acerca de Enoc. ¿Cuál fue la promesa que recibió Enoc? Enoc recibió la promesa al tener a Matusalén y colocarle un nombre a su hijo, Matusalén, que viene de dos palabras hebreas, mot o mut, y la palabra shalach, que quiere decir muerte y enviar. ¿Ok? Matusalén significó para Enoc la promesa de que al momento en que este hijo muriera, sería enviado. ¿Qué sería enviado? Precisamente lo que se había anunciado como la venida de un diluvio que pudiese traer por lo menos una restauración parcial del plan de Dios, de las cosas de Dios en la tierra. Entonces, Enoc recibe esa promesa. Enoc, a partir del nacimiento de Matusalén, camina con Dios 300 años y Dios se lo llevó. La pregunta es, esa vida de Enoc en conformidad con la voluntad del Señor, ¿de qué depende en primer lugar? De creer la promesa del Creador, de creerle a Dios. Y cuando se le cree a Dios, entonces su palabra produce en nosotros sus propias obras. Sigamos leyendo. Por ejemplo, miren el caso de Noé. Escucha, versículo número 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido. ¿Cómo se le advirtió eso a Noé? Por la palabra. Dios le dio la palabra a Noé. Sigamos, por ejemplo, otro ejemplo. El ejemplo de Abraham, versículo número 8. Por la fe Abraham, siendo llamado. ¿Y cómo fue llamado? Por la palabra de Dios.
Y Abraham crea esa palabra y entonces al creer recibe el poder de Dios, obedece para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mira esto. Versículo número 9. Mira cómo se habla de Isaac y de Jacob. Se dice, versículo número 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Escucha. Coherederos de la misma promesa. ¿Te das cuenta? Dios les dio su palabra. Dios les dio su palabra en promesa. Y al creerle a Dios, al tomar a Dios por su palabra, confiar en la palabra, creerle a la palabra, entonces ellos se hacen coherederos de esa promesa y su vida se amolda a esa palabra. ¿Cómo? Porque es por medio de la palabra como el Espíritu de Dios sujeta a sí mismo a los súbditos de Cristo. Por la palabra Cristo sujeta a sí mismo a los suyos. Sigue leyendo, por ejemplo, versículo número 11. Mira esto, hablando acerca de Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, Romanos capítulo 4 nos dice que su matriz estaba necrosada, era ya muerta. Romanos 4 dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Te das cuenta? ¿Cómo recibió fuerza? Porque le cree al que promete, le cree al que le da su palabra. Y haciendo eso, recibe la misma vida de Dios. Y esa vida de Dios, por medio del Espíritu, es el responsable de haber traído a la vida a ese hijo de la promesa. Según Gálatas capítulo número 4, porque Isaac fue engendrado, fue del Espíritu. Eso no quiere decir que Sara y Abraham no tuviesen una parte allí. Pero lo que quiere decir en realidad es que si no es por la intervención del Espíritu, entonces este muchacho nunca hubiese nacido. Porque esa matriz y ese cuerpo de Abraham estaban como muertos. Como muertos. Así que, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo aquí? Estamos viendo que por la fe en la palabra se puede experimentar en el presente el poder del Espíritu. Poder del Espíritu que subyuga nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestra voluntad, nuestros fines a aquel que opera en nosotros, que es aquel que sujeta todas las cosas a sí mismo. Por el poder de su palabra, el Espíritu nos amolda, nos somete a su voluntad. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis en esto? Mira por qué. Cuando llegamos nuevamente al ejemplo de Abraham, porque esto es algo notorio, es algo maravilloso en el capítulo, y es que Abraham aparece en dos secciones distintas. Y la razón por la cual Abraham aparece en dos secciones distintas es para que la lección de su vida, la lección que él aprendió al atravesar la más grande prueba que hombre alguno, aparte de Cristo, ha experimentado en esta creación, que es la prueba en la cual Isaac, su hijo, se le pidió en holocausto, en sacrificio sobre el monte Moria que le iba a ser mostrado. En esta prueba, Abraham entendió el evangelio de Cristo, vio el día de Cristo y se gozó creyendo en la promesa. ¿Qué sucedió ese día? Mira lo que sucedió. Hebreos 11, versículo número 17 nos dice así. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y escucha esto, escucha cómo opera, escucha cómo funciona esto. Dice, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Mira que cada palabra, por favor, está cuidadosamente estructurada en estos versículos.
el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? La promesa incluía una descendencia que heredaría la tierra gloriosa, la tierra nueva, el mundo en heredad. El mundo nuevo, como Hebreos capítulo número 2 ya nos lo dijo a partir del versículo número 5 en adelante, porque el mundo venidero se sujeta a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, ¿por qué razón Abraham es capaz de ofrecer a su unigénito? Porque este es llamado único, este es llamado unigénito en Génesis capítulo 22, porque Ismael, que fue nacido de la carne, no cuenta como descendencia de la promesa, porque siempre la descendencia fue por la fe, nunca por la carne. Y entonces a este Isaac, llamándosele unigénito, Dios le dijo a Abraham que lo ofreciera. La cuestión es, esta es la esencia, ¿cómo el patriarca ofrecerá a muerte a aquel de quien Dios planifica sacar descendencia que herede la tierra gloriosa? ¿Cómo es que va a ofrecer a aquel de quien Dios planea sacar descendencia? ¿Cómo? Si se ofrece a aquel Isaac en sacrificio, ¿de dónde vendrá la simiente? ¿De dónde vendrá la descendencia? Oh, ahora mira aquello en lo que se aferra Abraham. Versículo número 18. Escucha esto. Recuerda el flujo del argumento. Escucha. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Oh, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, ¿qué hace el patriarca? Escucha, versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras en este punto? Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, Abraham piensa que Dios es poderoso para resucitar de entre los muertos al hijo de la promesa, si es necesario, para que Dios cumpla la palabra que le había dado. ¿Cuál palabra? En Isaac te será llamada descendencia. Si Dios tiene que levantar de los muertos a Isaac para cumplirle la promesa al patriarca, Dios lo va a hacer. Dios es poderoso. Y Abraham toma a Dios por la palabra, cree a la palabra y es capaz de entregarle al muchacho a Dios si Dios lo pide, porque cree y piensa que como Dios le ha dado promesa, lo puede resucitar para cumplir su promesa. Esta es la esencia de toda la Biblia. Es la esencia no solamente de Hebreos 11, es la esencia de toda la Biblia. Si Dios es capaz de entregar a muerte a su único hijo y resucitarlo con la finalidad de cumplir la promesa que había jurado al principio, esto nos dice que Dios puede ser confiable. Dios puede ser tomado por su palabra. Su palabra es lo más seguro de todo el universo. Porque si no escatimó a su hijo y si no lo dejó en la tumba, sino que lo entregó y lo resucitó de los muertos para cumplir la promesa que había jurado al principio, entonces este Dios es digno de fiar. Este Dios es capaz de cumplir toda palabra que nos haya dado. Porque si ya dio a su hijo, ¿cuánto más no nos dará juntamente con él todas las cosas a quienes esperamos en su palabra? ¿Te das cuenta? Su palabra es lo más fiel, lo más seguro del mundo.
Él ha empeñado el honor de su trono al dar su promesa. Y esta es inmutable, es imposible que Dios mienta, es tesoro fortísimo y baluarte. Su palabra es más real que la cosa esperada, porque la cosa esperada se cumple y se crea con la palabra, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que si Dios te da palabra hoy, si Dios te dice hoy una promesa, si Dios te entrega hoy la salvación como promesa, tú puedes estar absolutamente seguro de que mientras esa promesa sea creída, recibida por la fe, su palabra producirá en ti mismo todos los frutos apropiados y acorde para que Dios mismo pueda cumplir esa promesa en tu vida. Su palabra hace la obra. Su palabra es la realidad. Y cuando Abraham creyó a esa palabra, supo que el poder de la resurrección está disponible para todo aquel que hoy recibe la palabra. Recibe a Dios por sus promesas. Esta es la esencia. Esta es la lección, queridos amigos. Por esa razón nosotros podemos seguir leyendo. Podemos seguir leyendo y llegamos, por ejemplo, al ejemplo de José. Nota, por ejemplo, a José. Por la fe José, versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¡Qué maravilloso! Una fe que se aferra de tal manera a la palabra y a la promesa que dice, yo me voy a morir, pero cuando ustedes salgan, por favor, acuérdense llevar mis huesos. Una cosa impresionante, maravillosa, porque aquel que recibe la palabra recibe la vida misma de Dios, el carácter de Dios, para que se produzca en él los frutos del Señor de acuerdo a su voluntad. Bendito Salvador. Vamos a leer, por ejemplo, el capítulo número 11, versículo número 26 y 27, hablando acerca de Moisés, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Oh, y aquí la cosa comienza a encaminarse al capítulo 12, versículos 1 al 3. Mira por qué. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo es eso de poner la mirada en el galardón? ¿Cómo es eso? ¿Significa otra cosa aparte de tomar a Dios por su palabra, de recibir su palabra y creer y construir la vida entera a partir de la palabra? No, no significa otra cosa. Mira lo que dice el siguiente versículo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que, ¿qué puede ser poner la mirada en el galardón? Si él se está sosteniendo como viendo al invisible. Hermanos, ver lo invisible es una contradicción de términos. ¿Qué es lo que el autor nos quiere decir cuando dice ver lo invisible? ¿Qué es lo invisible desde el versículo número 3 del capítulo 11? Léelo. ¿Qué es lo invisible? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo invisible según el versículo 3? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que creyó Moisés? ¿En qué se aferró Moisés? ¿Qué significa poner la mirada en el invisible? Tomar la palabra como algo más real que aquello que aún no se ve. La palabra es la cosa. La palabra es la realidad aguardada. ¿Te das cuenta? Moisés creyó en la palabra, puso su mente en la palabra, su vista estaba puesta en el invisible, es decir, Moisés se aferró a la palabra dada por Dios y esa palabra lo llevó por su propio poder, por el poder de la misma palabra, a dejar Egipto y elegir los vituperios de Cristo. Mira esto, por ejemplo. Vamos a mirar entonces lo que nos dice
este capítulo, esta sección de texto en su punto culminante. Porque el punto culminante de esta sección de texto, antes de llegar a la más preciosa manifestación jamás vivida, jamás vista, que es Cristo mismo, esta sección de texto culmina con la experiencia de Rahab en el versículo número 31 y siguientes. Mira lo que dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Cómo fue capaz esa mujer de hacer semejante cosa? ¿Recuerdas la lección de Jesús en Juan capítulo 20? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Rahab oyó las obras de Dios. Rahab oyó que el Dios eterno había partido el mar para que Israel pasara en seco. Rahab oyó lo que el Dios eterno hizo con los dioses egipcios. Rahab oyó, y cuando oyó, creyó. Y al creer, la palabra de Dios produjo frutos y recibió a los espías en paz. Eso es lo que el autor de Hebreos quiere enseñarnos. ¿Por qué razón, queridos amigos? ¿Cuál es la razón? Porque aquí hay cristianos que están probablemente a punto de morir. Sus propiedades les han sido confiscadas. Muchos están en cárcel, muchos han perdido familiares, muchos han sido excomulgados de los lazos familiares, han sido catalogados como herejes, peligros para el Estado, son perseguidos por sus compatriotas y por el Imperio Romano y están sufriendo terrible persecución. Entonces, ¿en qué se puede aferrar a alguien que probablemente tenga como último de sus días en la tierra el derramar su propia sangre cual mártir? ¿En qué se puede aferrar a alguien así? En aquello que no se ve, pero es más real que lo que se ve. En aquello que produjo lo que se ve. En aquello que nos permite hoy experimentar la vida, el carácter de Dios, el poder de Dios, sea cual sea la circunstancia. Oh, querido hermano y amigo, el día que nosotros aprendamos a vivir, a comer, a depender de la palabra del Creador, ese día seremos listos para ser parte del remanente que ha de aguardar a Cristo en vida. Ese día. Oh, mira esto. Por esa razón, toda esta sección llega como punto culminante al ejemplo de Jesús. Porque el ejemplo de Jesús nos va a cerrar la idea del capítulo 11 y los primeros 3 versículos. ¿En qué creyó Jesús? ¿En qué se aferró? Oh, mira esto. Versículos 1 al 3 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. La palabra griega es agona, de donde viene agonía, es una lucha. La carrera es una lucha. Escucha, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escucha esto. Puestos los ojos en Jesús. Y aquí hay algo extraordinario, pero extraordinario, y es lo siguiente, fíjate. Jesús es la promesa que tiene cumplimiento presente, de la cual depende el cumplimiento futuro de todas las promesas de Dios. Jesús
es la anticipación de las promesas cumplidas de la tierra nueva, pero en nuestro tiempo, en nuestro presente. Jesús es historia que garantiza el cumplimiento futuro de la tierra nueva. Por eso nosotros tenemos a Jesús, podemos poner la vista en Él, podemos aferrarnos a Él. ¿Será casualidad que el Evangelio de Juan compare a Jesús y diga que Jesús es el Logos, la palabra de Dios? Oh, ¿te das cuenta? Porque cuando Jesús ya no está presente físicamente para verlo y aferrarse a Él y seguirlo y ser sus discípulos, ¿a qué nos aferramos? A su palabra. Y el que se aferra a su palabra y la guarda, Jesús prometió en Juan 14:23 que Él y el Padre vienen a morar en aquellos que guardan la palabra. Su presencia se hace vigente, real, conmigo cuando yo tengo su palabra. ¿Te das cuenta? Siempre la lección termina en el mismo lugar. Su palabra. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Su palabra es la vida. Esa es la lección. Y ahora mira esto. Mira cómo fue en su experiencia, en la experiencia de Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto es maravilloso, porque el capítulo número 5, versículos 7 al 9, nos dijo cómo Jesús llegó a ser el autor de la fe. ¿Cómo llegó a ser Jesús el autor de la fe? Oh, porque cuando pidió al Padre diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, según el autor de Hebreos, pidió ser librado de la muerte. En ese momento Jesús aprendió la obediencia. Y al aprender la obediencia como hombre, fue perfeccionado para llegar a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Jesús creó, Jesús firmó la fe con su propia experiencia, teniendo que confiar y creer, aunque no fuese librado. ¿Te das cuenta? Jesús creyó en el Padre, aunque no fuese librado. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús tuvo que aferrarse a las evidencias que el Padre le diera antes por medio de su palabra. Jesús se aferró a la palabra del Padre y aferrándose a esa palabra, por la fe venció, aunque no fue librado. De la misma manera, los creyentes a quienes Hebreos como epístola se dirige, probablemente no serán librados de la muerte, pero pueden creer a la palabra de Cristo y aferrarse a esa palabra y recibir en sus vidas el poder que desciende del mismo trono de Dios, de donde Jesús se ha sentado, para animarlos, fortalecerlos y darles valentía y gozo, aun si el martirio toca sus puertas. ¿Te das cuenta? Por eso dice el texto, fíjate esto, dice así, el cual, hablando de Jesús, escucha, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué gozo estaba puesto delante de él? ¿Qué fue lo que él vio delante de él para sufrir la cruz? ¿Qué fue? Mira esto, vamos a leer una cita que nos informa el espíritu de profecía en la página 701 del Deseado de todas las gentes de la versión electrónica, capítulo 78, el Calvario, hacia más o menos el final del capítulo, para quien no tiene la paginación electrónica. Dice así, escucha esto. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba.
La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Entonces, ¿qué era el gozo puesto delante de él? La palabra de Dios, la palabra de su Padre. Mira esta otra cita, escucha esto. Atención, dice así, página 704, el mismo capítulo. Aquí está. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, aquí está el gozo puesto delante de él. Aquí está aquello en lo que él puede aferrarse cuando no veía su salida del sepulcro. Aquí está. ¿En qué se aferra Jesús? Escucha. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. ¿Y de dónde provenía esa evidencia? De la palabra de Dios. Escucha esto. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por esa razón el texto nos dice entonces, considerad, versículo 3, considerad, poned la mente en Él, dale tu mente a Él, dale tu atención a Él, dale tus pensamientos a Él. ¿Y qué ocurre? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción, es decir, oposición, lucha por parte de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así que probablemente algunos de ellos iban a morir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y probablemente, yo no lo sé, pero probablemente algunos de nosotros seremos llamados por Dios a sellar nuestro testimonio hasta la sangre. Yo no lo sé, pero es una gran probabilidad. En ese momento, ¿en qué podemos aferrarnos cuando la esperanza anhelada no se ve con nuestros ojos? Podemos vivir, aferrarnos, depender, creer y recibir vida de aquello que dará realidad a la esperanza anhelada, de aquello que creó los mundos visibles. Podemos recibir vida de la palabra de Dios, depender hasta lo sumo de ella y recibir toda la fuerza, todo el ánimo, toda la valentía, todo el gozo y vencer como Cristo en la lucha contra el pecado, si es necesario, hasta la sangre. Oh, que Dios en su gracia, que Dios en su gracia nos ayude, nos dé vida y poder para vivir esa dependencia, confiar hasta la muerte si es necesario en su palabra y recibir vida, ánimo, fe y poder de ella. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido para tu crecimiento espiritual, para tu crecimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide de ti en esta hora tu servidor, Manuel Ospino, invitándote para el sábado, 7:30 de la mañana, a nuestra discusión totalmente en vivo
y hoy decirte bendiciones. Chao, chao.